Hola, soy Víctor Hugo Murillo, editor de la sección del Mundo del periódico La Nación. España escogió hoy al próximo presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, lo cual puso fin a un bloqueo político que se prolongó durante varios meses. Vamos a hablar de esta situación y del futuro inmediato con el catedrático universitario Constantino Urkullu, especialista en ciencias políticas. Bienvenido, Constantino. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Con todo gusto. Lo primero, Constantino, con la constitución de este gobierno de coalición, que muy interesante, va a ser el primero desde el fin de la Segunda República Española, ¿podrá reencauzarse España por el sendero de la estabilidad política? ¿Cómo lo ves? Lo veo difícil, digamos, es un paso hacia la estabilidad en la medida en que hubo acuerdos, en que se forma una coalición con una mayoría, pero es una mayoría muy débil, 2 votos, ¿verdad? 2 votos, esa es la ventaja de Pedro Sánchez, y además hay divisiones internas de tipo ideológico y de tipo sobre la cuestión territorial en la coalición triunfante. Del otro lado también hay divisiones, pero es un paso hacia la estabilidad, pero como lo decía hoy un analista del periódico El País, va a ser una coalición difícil. Ahora, concretamente, ¿cuáles serán los principales desafíos que enfrentará este gobierno de minoría, de Unidas, Podemos y los socialistas? De mayoría débil, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, el desafío territorial y básicamente el desafío independentista en Cataluña, ¿verdad? Ese es un gran desafío. Después hay un desafío de corte ideológico, que es entenderse con su aliado Podemos, que es un partido que está a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, es un partido más radical que el Partido Socialista. Ese es un tema que hay que resolver. La cuestión catalana, que es la cuestión territorial, también va acompañada con menor intensidad del tema vasco, y del tema de las autonomías, ¿verdad? Entonces hay fracturas de corte territorial y de corte ideológico que tendrá que ir solucionando paso a paso y situación a situación el presidente Sánchez. Ahora, la suma de votos entre Unidas Podemos y el PSOE apenas llega a 155. No, 167. Ah, 155. Sí, 155. Sí, okay. Mi pregunta va esta. Viene también la difícil tarea de agregar apoyos para, por ejemplo, pasar proyectos importantes en el Parlamento. Pensemos la ley de presupuestos. Sí. Y eso va a ser un desafío porque en una situación como esta, que tan polarizada, de pronto uno de esos respaldos se te puede venir al suelo. Como decíamos aquí antes, cómo se distribuye el camay, ¿verdad? Cómo se distribuye el jabón, la plata, y ahí las disputas entre las autonomías son importantes. ¿Qué le va a cada una de las autonomías regionales? Ahí hay tiras y aflojes, pero esa es, yo diría, tal vez una parte mínima de los posibles desacuerdos. Son más que todo, no tanto el dinero, sino las competencias de las autonomías lo que se va a discutir. Ahora, ¿cómo vislumbra usted la oposición, el papel de la oposición? Porque me parece a mí ver a un Partido Popular deseoso de competir en términos de dureza con la ultraderecha de Vox. ¿Cómo ves el papel que vaya a emprender la oposición ahora? Mire, Iñaki Gabilondo, que es un comentarista del periódico El País, calificaba a la derecha en un video que se publicó hoy como que se había tirado al monte, ¿verdad? Porque el Partido Popular en la época del bipartidismo español era un partido de centro derecha, pero de pronto con la aparición de Vox quiere disputarle ese espacio a Vox, que le quitó escaños, y entonces se radicaliza hacia la extrema derecha. Hoy Sánchez o una señora del Partido Socialista que habló le decía, mire, ustedes se están equivocando en eso, porque el irse a la derecha lo que van a hacer es que Vox se va a fortalecer, porque ustedes están aceptando las consignas de Vox y no Vox las de ustedes. El Partido Popular
fue un partido de centro derecha moderado que cumplió un papel importante en la democracia española, pero radicalizarse, hacerse silvestre, como dicen en España, hacia la derecha, no le ayuda a mantener un papel fuerte dentro del sistema político español. ¿Podría ocurrirle a Vox un poco la experiencia de ciudadano que jugó esa carta y en la última elección se desplomó? Al PP. Sí, al PP. Sí, Vox lo que tendería es a fortalecerse ante la debilidad del PP de adoptar una posición de derecha racional, razonable, civilizada y adoptar las tesis xenófobas, racistas, antifeministas que propugna el partido Vox de Santiago Abascal. Ahora, hablemos del presente y el futuro inmediato, por supuesto, de la democracia española, habida cuenta del clima de gran polarización, porque usted lo vio y quienes vimos algunos pasajes de los debates de investidura, realmente los ataques fueron muy fuertes, incluso al cuerpo, descalificadores en muchos casos. Voy a tomarme esta libertad, ¿siente algún tufillo que rememore la crisis de la Segunda República? Yo sé que a veces es arriesgado hacer estas comparaciones, pero ¿no siente que como que huele algo parecido? Pues mire, no es que se vuelva a repetir, la historia no se repite porque usted como historiador lo sabe, la historia es singular, cada caso es diferente, pero si usted se atiene a los debates que se dieron hoy, la continua referencia a la guerra civil, la continua referencia a la historia de España, al pasado, lo que nos dice es que muchas de esas heridas, muchos de esos temas no han sido zanjados a pesar de 30 años de transición y de vida democrática. Y desde luego que las cuestiones de hoy día no son las mismas de aquel entonces, pero la polarización tiene características que la hacen similar, ¿verdad? Incluso hubo algunos diputados que hicieron algunas llamados velados a los militares, como quien dice, estén vigilantes. Eso me llamó mucho la atención. Un eurodiputado, Tesh, dijo que casi llamó al golpe de Estado diciendo que los militares tendrían que meter cartas en el asunto y califican de ilegítimos, algunos de los de la ultraderecha, no el PP, de ilegítimo al gobierno de Sánchez. Ilegítimo, pues ahí todos los partidos que están representados fueron electos legítimamente, que no nos gustan. Mira, a mí particularmente en el País Vasco no me gusta Bildu, y me gusta más el Partido Nacionalista Vasco, pero Bildu ya fue electo en un proceso, tiene 6 diputados como tiene el Partido Nacionalista Vasco, tiene derecho a estar en el Congreso, pero calificar a esos partidos como ilegítimos y pretender, como lo pretende Vox y el señor Abascal, ilegalizar esos partidos, eso es francamente ir en contra de la Constitución española y los principios democráticos más amplios, ¿no? Por último, Constantino, si este gobierno que va a empezar fuese un gobierno de corta duración, ¿podría darse un mayor viraje de España hacia una derecha más dura? ¿Ese es un escenario que vislumbras? Habría que ver cuál es la causal de la ruptura de ese gobierno de corta duración. Y yo le agregaría otro elemento. Habría que agregar cuál es la evolución de la extrema derecha europea. Es decir, porque el fenómeno de la ultraderechización de los sistemas políticos en Europa no es exclusivo de España. Es decir, ahí la internacional ultraderechista se ha extendido por todo el continente, particularmente en Hungría, en Polonia, en los países del este, estos dos, y en Francia tuvo un resurreccionar importante con la señora Le Pen, le ganó el señor Macron, que es de centro, y en Italia el advenimiento del grupo de Salvini, ¿verdad? También, y en algunos de los países, inclusive del norte de Europa, escandinavos, paraíso de la socialdemocracia, ha habido desarrollo de partidos de extrema derecha, los auténticos finlandeses, por ejemplo, ¿verdad? Constantino, te agradezco estos comentarios que pues esperemos que ayuden a
a nuestros seguidores de nación.com a tener un mayor contexto de lo que significa este nuevo gobierno que viene en España. Sobre este tema, por supuesto, seguiremos brindando información conforme se vayan dando los desarrollos noticiosos. Muchas gracias. Gracias, Víctor.